¿Cómo estás? Hola hija, ¿todo bien? Qué bueno, me alegro. Hoy es jueves de tertulia otra vez, qué dicha más grata. Y vamos a tertuliar sobre un tema muy interesante y que a mí en especial me parece muy importante, muy triste, pero muy importante. El tema o la discusión o el análisis surge a partir de un microcuento que me compartió mi papá, o sea, que vos me compartiste sobre, es un poco ficción, pero relatando algo de la vida real, que es sobre la esposa de Einstein, quien aportó mucho a su trabajo en cuanto a la teoría de la relatividad, pero ella no recibió ningún tipo de reconocimiento. eh, y bueno, eso ha sucedido mucho, no solamente en el ámbito científico, en las artes, en otro tipo de ciencias, no solamente la física o la química, economía, etcétera, en donde las mujeres dan un gran aporte a la ciencia, pero no hay un reconocimiento a estas personas por el hecho de ser mujeres, porque ser mujer representa socialmente una categoría menos privilegiada que la de un hombre. Básicamente es eso, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, el tema es un tema complejo, no es tan sencillo, pero yo voy a externar un poco más sobre el punto ese de Albert Einstein y, y Milena Maric, su esposa, como a poner en la base de la situación, que yo pienso que es el caso más sonado últimamente. Ella ya de por sí es una persona a la cual se le complica estudiar matemáticas por la parte social y familiar. O sea, tiene que hacer unos ardides ahí entre la familia para poderla matricular, es única en el curso. Ella es una mujer serbia y conoce a Albert Einstein en Suiza, estudiando en la misma universidad. Son compañeros de estudio. Y se plantea que se codean, o sea, dentro de lo que se discuten, se pueden hablar mano a mano, porque ella es muy capaz. Ella incluso estudia luego en Alemania teoría de números, cálculo diferencial, funciones elípticas, teoría del calor y la electrodinámica. O sea, está totalmente preparada para hablar con Albert Einstein de la situación que él está investigando. Ella se casa luego y el matrimonio ya le empieza a complicar sus estudios, como típico, ¿verdad? Eh, y estamos hablando de los inicios del inicio del año del siglo pasado, 1900, algo por ahí. Luego queda embarazada y tiene que dejar su doctorado, o por lo menos se le afecta todo su licenciatura, su doctorado. Precisamente, ellos se casan en 1903. En 1905, Albert Einstein presenta los documentos que dan los avances científicos que le preparan para el premio Nobel. Es de ahí donde sale su planteamiento. Y ya ella en esos momentos hay documentos que plantean que ella le escribe a algunos colegas, incluso amigos, donde dice, estamos publicando algo, Albert Einstein va a publicar algo que lo va a hacer muy famoso. Hemos trabajado fuerte en eso. El punto de fondo es que nada de eso se le reconoce a ella. Eh, Aquí no estamos bajando en ningún momento el piso a la capacidad o a la proyección de Albert Einstein. O sea, estamos hablando de que no se le dieron ningún nivel de valor a lo que ella hizo. Albert Einstein recibe el premio Nobel en 1921. Eh, y luego, pero ya en 1919 se divorcian. Y el divorcio tan es así que hay cosas que se plantea que la plata del premio Nobel tiene que dársela a la esposa, ¿verdad? Dado que pues tiene un hijo esquizofrénico, tiene que atenderlo, complicadísima la situación, y ella se queda con todo ese enredo. Albert Einstein se va con otra mujer y ella queda con el dinero, pero con grandes problemas que al final de cuentas plantea que al final el dinero se fue en eso de tratar de mantener la situación familiar y complicada que tenía con su hijo.
Entonces, por ahí más o menos es donde está la historia. Incluso Albert Einstein y esta muchacha, cuando son novios, ellos intercambian cartas que están por ahí en algún lado en la historia, donde plantean el nivel de capacidad que tenía ella, de lo que hablaban, ¿verdad? O sea, era una mujer realmente capaz, muy preparada en matemáticas, y se intuye, hay buena posición, hay buena literatura, se puede encontrar bastante, de que fue un gran aporte en el premio Nobel para llegar a los resultados que llegaron. Ese es un caso de lo que estamos discutiendo, que es, o hablando un poco, que es el efecto Matilde o Matilda, que precisamente es la primera mujer en 1870 que escribe un artículo que se llama Mujer Inventora, donde plantea las situaciones. Ya a partir de ahí, el efecto Matilda se reconoce como esa nube que se pone para que no se vean los logros alcanzados en la ciencia de las mujeres. Pero hoy podemos abrir ese efecto Matilda a otros planteamientos, y yo también voy a tomar ciertos casos particulares para ejemplarizarlo también. Listo. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué te parece? Yo sé, más o menos intuyo tu posición porque es natural. También la vives. O sea, el efecto Matilda no se vive solo a niveles macro, también a niveles micro. O sea, cuando en una universidad ya ves que la minoría son mujeres en ciertas carreras, a veces uno dice es que no quieren o es que no tienen la capacidad, pero la realidad es que es una cuestión cultural compleja, no es tan sencilla de analizar. Y sí se ve el efecto Matilda en el trabajo, se ve en el trabajo diario, en empresas donde mujeres que trabajan más no reciben el mismo salario que el hombre, que tienen la misma posición, etcétera. Ya eso es un matiz del efecto Matilda, me parece a mí, ya eso yo lo estoy acuñando. Sí, por supuesto. Hay varios factores interesantes. Eso que dices de las carreras, yo creo que también es que a veces las mujeres tomamos decisiones de dónde estar o dónde no estar, porque a veces resulta muy hostil estar en ciertos lugares, porque si vas a estar, por ejemplo, en una carrera de física que es muy masculina, o sea, hay muchos más hombres, a mi parecer, por lo que he visto, de repente no quieres lidiar con todos los tipos diciéndote estupideces, con profesores machistas que van a ponerte en situaciones incómodas y todo. Entonces, a veces lo que dices no es falta de capacidad, obviamente, a veces es hostilidad del ambiente en el que uno no quiere estar porque es muy duro. O sea, hay mujeres muy valientes que igual siguen porque tienen muy claro su camino y bueno, la sociedad es como es y hay que ¿cómo se dice? No se me olvidó la palabra. Como, no sé, cuestionar las cosas, hacerlas diferentes para que las cosas cambien. Eso me parece un punto interesante relacionado a lo que acabas de decir. Otra cosa que yo he observado a lo largo de mi vida, obviamente esto puede tener excepciones, no es una regla ni la verdad absoluta, pero las mujeres estamos más acostumbradas a trabajar en equipo y a darle reconocimiento a los demás cuando hacemos y logramos algo. Los hombres son mucho más egoístas, a mí me parece. No de una manera grosera, intencional y que quieres bajonear a los demás, pero lo ves, o sea, desde la forma en que uno habla cuando hace una investigación en la uno dice, investigamos, buscamos, hicimos, y muchas veces el discurso masculino es más, yo hice, yo vi, yo concluí. Y solo desde ahí ves que ya hay una forma diferente en relacionarse con los demás y con uno mismo, ¿verdad? Que creo que es interesante. Otra cosa, que lo ves en ese microrelato que me enviaste. Básicamente ella escribe una carta, está escribiendo una carta a su pasada yo, en donde se casó con Einstein, básicamente diciendo, no te cases con este tipo, busca tus sueños, sigue, lo que importa sos vos, y al final decide romperla porque dice, no, pero si no lo hubiera hecho no tendría mis hijos. Y eso me chocó, ese final me chocó mucho porque es igual tener que aceptar tu condición de mujer, que prácticamente es ser destinada a ser madre, y hay una romantización de la maternidad nefasta
ilusoria de que es esta cosa hermosa de la que te va a dar un sentido de vida, no necesariamente. O sea, ser un buen padre es un compromiso que asumes todos los días y es un trabajo fuerte, no viene consigo una gratificación espiritual del más allá, ¿me entiendes? Entonces, eso que hace al final me chocó porque es decir, no, igual, bueno, asumo mi rol de mujer. Que es muy duro porque además muchas veces a lo largo de la vida uno tiene que simplemente aceptarlo porque no tienes de otra, o sea, no tienes de otra en el sentido de que yo puedo no querer aceptarlo, pero estás condenada a haber nacido en un cuerpo, de cierta forma. Es la naturaleza humana, o sea, somos como somos. A mí de pronto... ¿Pero a qué te refieres con eso? O sea, que la mujer por naturaleza humana tiene esa situación de la maternidad, pero yo, por ejemplo, a mí me choca más el hecho, porque no me puede chocar la maternidad porque no la tengo tal vez como vos la puedes visualizar como mujer. Me choca el hecho más de que sea la mujer la que tenga que cargar con esa responsabilidad, porque el tipo en este caso simplemente se lava la mano, le da la plata al premio Nobel y sigue su situación. Y ella en el campo profesional tiene que ceder todo por la maternidad. Ahora, puede ser un gesto humano o lo que queramos, pero no es justo que esa situación desde el punto de vista social ocurra. Y yo te voy a decir que es el trato a la mujer más que a la maternidad la que podríamos plantear. O sea, te voy a dar dos ejemplos más de premio Nobel. Bob Dylan y Joan Páez. Yo creo que la capacidad él la tiene, o sea, no hay ninguna duda. Pero el trato que le da este tipo a ella, que es la que lo lleva al primer escenario, la que lo lleva a la primera gira, la que lo presenta al mundo, y años después, creo que es Inglaterra, cuando ya es famoso y está en un escenario, ella le pide, y esto está testimoniado, que la deje de participar y él se lo niega. Después se repite, le dice, mira, pero ella totalmente es clarísimo que es la persona que lo lanza. Ahora, de pronto si no fue ella, pudo haber sido otro. Lo curioso de toda esa historia es que aparentemente el amor de ella hacia él hace que llegue a este nivel. Bueno, te contaba que de pronto todo este efecto para mí viene por una cuestión cultural que en general significa el trato que ha tenido la mujer en la historia de la humanidad, o sea, desde todo punto de vista. Cuando no puedes participar activamente dentro de la situación familiar y eres simplemente una persona que está ahí para servir o para como apoyo, nada más, también te cierra un poco las posibilidades de crecer y de participar en la sociedad. Yo sí estoy convencido de eso. Y en particular te iba a citar, nada más por tomar ejemplos de premio Nobel. El premio Nobel de Bob Dylan, te comentaba que este cantante, que pues, por méritos propios se le ofrece el premio Nobel precisamente en el 2016, este es muy reciente, la persona que lo lleva al primer escenario y que lo encuentra en lo que llaman el folk, la reina del folk, que es Joan Baez, y le da la oportunidad y después lo saca a gira y lo va a conocer. Y de ahí se salta la fama y ella queda atrás. Pero, por ejemplo, a mí lo que me choca bastante es que precisamente ya por los años 60, ella cuando lo presenta tiene 3 discos de oro, o sea, no es una cualquier cantante. Incluso latina, es nacida en México, en Puebla. Cuando él viaja a Inglaterra, ella lo sigue, la verdad que está enamorada, perdidamente enamorada, creo yo. Y en Inglaterra, en un festival, el festival de Newport, resulta que ella se lo pide que la deje participar y él le niega la posibilidad de que participe con él ahí, o sea, que se presente en una canción o dos o lo que fuese. Luego él se arrepiente y le pide disculpas según la literatura que hay, pero me parece que es una barbarie a una cuestión o una mezcla tal vez de cuestiones sentimentales con cuestiones de arte. Ella le escribe una canción que es reciente que se llama Diamantes y Herrumbre, y me parece una canción muy interesante. Obviamente yo he visto la traducción al español, que no siempre es la mejor, pero
Es una canción interesantísima, muy bonita, muy buena. Es más, sin entender nada ya capta, son esas canciones que son fuertes. El otro caso que te quería comentar es el caso de Pablo Neruda, con la primera esposa. A mí en algunas cosas que he leído de Pablo Neruda, a mí no me cabe el valor que tiene como poeta. Pero la gente quiere apartar de su brillantez la situación humana, o sea, lo que comete, como la mayoría de grandes genios. Él se casa con una mujer de dinero bien acomodada, de una familia bien acomodada, siendo Pablo Neruda cónsul en una isla asiática. María Antonieta se llama ella, y cuando queda embarazada de una hija que tiene hidrocefalia, que es algo como que se le va metiendo agua en la cabeza. Yo no conozco el caso, pero es una situación muy complicada. Él la abandona completamente y la deja en la pobreza extrema. Incluso ella termina en un campo de concentración y luego ella tiene ¿por qué termina un campo de concentración? Porque él la deja, ¿verdad? En Europa y ella tiene un pasaporte chileno. Ve qué interesante la historia porque se casó con Pablo Neruda. Entonces, por ese pasaporte, no por judía, la meten a una campo de concentración con la suerte, entre comillas, de que entre 900 o algo que se salvaron, ella venía. Ella sale del campo de concentración en 1945, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, y entonces ella viaja a Chile a buscar a Pablo Neruda porque ella no le quería dar el divorcio. Y se divorcia y le pide una pensión, se establece eso, luego muere, su hija obviamente muere también, sin el apoyo absoluto, aunque algunos dicen para limpiar la cosa que Pablo Neruda lo ayudó. Bueno, ese trato de la mujer también para mí es un caso particular. Ahí no se ve que ella sea poeta, ni sea, no está metida en esa cuestión, no fue que se paró en ella para eso, pero resulta que también no me parece aislado de toda esta cuestión. No, para nada. Y el otro caso que yo te quería comentar es el de Sartre y Simone de Beauvoir. Mira, está, por lo que he leído, yo no soy especialista y tampoco estamos quitando méritos a ningún aporte, pero nada era publicado por Sartre si no lo leía primero Simone de Beauvoir. Ella era como la revisión de estilo, la crítica, era la verdadera esencia de la revisión de lo que hacía. Y bueno, hay algo ahí, hay un escritor inglés, un periodista que es muy fuerte con Sartre, porque Sartre renuncia al premio Nobel. El premio Nobel se lo dan en 1964. Él renuncia, pero renuncia en una carta que llega después de que han seleccionado los premios Nobel. O sea, él está catalogado como premio Nobel y después él utiliza la posibilidad de recuperar el dinero que decía que él no utilizaba eso por ética y todo, y él trata. Eso está bien documentado también, está muy bien documentado, pero ya cuando va a tratar de recuperar el dinero, la Fundación Nobel ya lo ha asignado a otras cosas, porque si usted no lo recoge, pues, ok. Yo creo que el trato a ella, a Simone de Beauvoir, sin embargo, aunque ella sí marca en la historia un buen papel, es famosa, se le dan sus méritos, yo pienso que ella tenía mucho más méritos de lo que le correspondía en relación a Sartre. Este escritor, que luego te paso la biografía si querés leerla, es realmente fuerte y el trato que parece que recibía ella era indigno prácticamente de parte de él. Y lo último que te quería comentar de esto, de la parte cultural, del papel de la mujer, que yo veo que todo eso evoluciona, es en algo que posiblemente te va a sorprender, pero no es sorpresa. Es algo que a veces se oculta, pero a mi forma de ver es bueno, cultural, religioso. Mahoma, el profeta Mahoma, el fundador del Islam, que tiene 1.500 millones de seguidores, que es la segunda religión más fuerte después de la católica, se casa con una niña de 6 años.
Y como para limpiar un poco dice, sí, pero el matrimonio no se efectúa, o sea, no se da por un hecho que significa tener relaciones hasta los 9 años. Así lo plantean. Fue hasta los 9, no fue a los 6, como que si eso disipara un poco. ¿Y por qué se casa? Porque resulta que un arcángel le dijo en un sueño que esa era la niña elegida y le mostró no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, con estas mismas historias, caemos en una situación realmente lamentable. Y yo no es que no diga que es lamentable, por eso lo estoy planteando. Es que el Islam hoy en día, muchos, yo no diría que todos, así como todos los cristianos no creen, no adoran a la Virgen, pues yo espero que posiblemente muchos del Islam no lo hagan, justifican el que se casen hoy en día con menores de edad en función de que Mahoma, su profeta, lo hizo. ¿Me entiendes? Claro. Es como entonces todo esto, imagínate qué futuro puede tener una niña de 12 años que la casa en un tipo. Bueno, Mahoma tenía 53, 54 años cuando se casó con la niñita esta, para poner el tema de la referencia. De tal manera que cuando eso pasa en el mundo, para que tengas una idea, en América Latina hay cerca de unos 6 millones de musulmanes. O sea, que viven, la mayoría en Brasil y en Argentina. Pensarán igual. Entonces, toda la mezcla, ¿me entiendes? ¿Cuántas niñas están pagando por eso? Y lo peor, Rebeca, es que los padres de esta niñita que se casa con Mahoma, que se llama Aisha, son los que provocan también eso. O sea, ya es la cultura metida, ya es la madre, el padre involucrados. Lo que te quiero decir con esto es que la tarea es grande. Por eso ningún sacrificio, digamos, en cuanto tenga alguien la oportunidad de crecer en este mundo tan complejo, el papel, yo estoy convencido, y no lo hago por una cuestión de imagen, mucho menos, de que si la humanidad hubiese permitido que la mujer participara, yo no digo que tú a tú, porque eso no quiere decir que había que mandar a la guerra, no, que participara más en toda la transformación socioeconómica del mundo, el mundo sería otro. Y hay que pensarlo así, y hay que evolucionar así, y hay que trabajar en ese sentido para que esto tenga esa participación tan enorme que se ha perdido de una otra manera. Hablemos de un 50% que podría ser un aporte coyuntural. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero es por ahí. Imagínate todo el tema que conlleva toda esta situación. Pero mira, yo creo que los cambios nunca son enormes, o sea, no es como que va a pasar una ley que de ahora en adelante todo va a ser, o sea, no, porque es algo que viene desde los relatos que construyen nuestra sociedad, los relatos que construyen nuestra moral, los relatos que construyen nuestras relaciones. Entonces yo creo que ¿dónde empieza el cambio? Por ejemplo, estar en una mesa y darle explícitamente la palabra a las mujeres cuando están todos conversando, o sea, un hombre consciente de su privilegio, de que normalmente es mucho más escuchado, que la gente no le interrumpe tanto, etcétera. Estar hablando así, una mujer que no está hablando, decirle, hey, Teresa, ¿y vos qué pensás? ¿Sí? Ese tipo de cosas siento que es una forma de utilizar el privilegio de uno para buscar esa... Eso dentro de los hombres que pensamos así, pero dentro de la mujer claro. Es importantísimo el cambio, que entiendan que su papel es importante, que tiene la capacidad y que puede golpear la mesa. Y cada vez hay más cosas positivas en ese sentido. Estaba leyendo esta semana un artículo de una universidad española donde la historia de la filosofía, en la carrera de filosofía, ahora es obligado a estudiar, y metieron entre Sartre, entre los grandes pensadores, mujeres, desde el tiempo de los griegos, creo que es Aspasia de Mileto, una gran filósofa, y entonces han ido metiendo obligatoriamente, y creo que tiene que ser así al principio. ¿Y quiénes lo están haciendo? Pues las personas, no necesariamente todas las que están haciendo el cambio, mujeres, hombres y mujeres que pensamos de esa manera. Y como vos decís, si hay un hombre que piensa así, el aporte de él en este sentido, porque la lucha debe ser así, no debe ser una lucha de mujeres contra hombres, porque si no... Es que no es una lucha, no es una lucha.
exacto. Si hay una relación, yo creo que cada vez más estrecha de los dos sexos o los tres o los que hayan, donde mucha gente queremos que esto cambie, ¿verdad? Y lo Sí. tenemos que ir haciendo en pequeños aportes, porque todo cuenta, como dice tu hermana, que me decía, que yo le decía, bueno, pero voy a ir a caminar, pero solo tengo 10 minutos. Y la verdad es que no hago nada con 10 Cuenta. minutos. Me dice, pero papi, camine los que todo cuenta, todo vale, sí es Sí, cierto. Eso, sí, un sí. aporte pequeño en algo. Claro. Bueno, y lo que yo te dije de dar la palabra, que es algo, un gesto, no es una acción súper grande. Igual, uno como mujer, cuando está en un círculo de personas, darle la palabra a aquella persona que no, tal vez no siente la confianza o la seguridad de manifestarse por sí mismo. Y a veces es que no es tan sencillo como reconocer el valor que uno tiene como ser humano más allá de como mujer, digamos, dejemos de ponerle esa lapidaria constitución social que significa, digamos, como persona, entender que uno vale, que uno tiene buenas ideas, que lo que uno tiene por decir es importante, etcétera, porque a veces te da miedo y es una cosa que ya viene desde la infancia, o sea, que te dicen calladita más bonita, las chiquitas no hacen eso, de la misma manera andan condicionando a los niños. No digo que solo nos condicionan a nosotros, sino que es difícil también exigirle a la víctima, que en este caso serían las mujeres, que además de esa posición en la que está, que ya es complicada, que tiene que salir adelante porque tiene que empoderarse. Cuando obviamente sí, ese es el ideal, pero no es tan difícil, no es tan fácil llegar hasta ese punto. O sea, yo me siento digna de hablar cuando alguien está opinando y dice algo que yo quiero contrastar o apoyar, lo digo, pero porque en mi casa me dieron el espacio para analizar y en mi casa me dieron el espacio para hablar. Y yo estoy segura de que ese no ha sido el caso para muchísimas mujeres que yo he conocido. Y prefieren guardársela porque no quieren ser criticadas, porque no quieren ofender a un colega del trabajo al decirle que se equivocó en algo, cosas así. Es un tema realmente complicado, pero yo sí estoy segura de eso que vos decís, no es una lucha, es una búsqueda humanitaria de construir un mundo mejor y tiene que ser un mundo mejor para todos, ¿sí? Y todas, y todos, y todos. Sí, Pero, yo quisiera, incluso para ir cerrando, porque por ahí alguna de nuestras 13 seguidores me hizo un comentario, me dijo que no lo dijera, pero me dijo que llevara el control del tiempo para que no alargáramos mucho, porque a veces nos perdíamos hoy. Y como nosotros hemos empezado a aprender con esto, no tenemos, y además no era la idea, tampoco se pretende nada, pero sí, de pronto si alguien nos quiere comentar y hablar de que un poco, a veces después nos hacemos una llamada posterior a lo que grabamos y hablamos más de lo que hemos hablado. Pero yo quisiera plantearte de mi parte ya que sí es muy importante. Eh, por ejemplo, para hablar del caso Costa Rica en algunas cuestiones políticas, se establece la equidad, por ejemplo, en la cantidad de diputados y diputadas. Se establece la equidad, por ejemplo, por provincias. Si Punta Arenas tiene dos diputados, el, el partido tiene que tener, si en Punta Arenas el primero es hombre, el primer candidato que tiene más posibilidades, en la segunda, en otra provincia tiene que ser mujer, no sé si me explico. Ahora, esto se hace por ley, pero la mujer tiene que ver, bueno, y el hombre también, pero la mujer tiene que ver esa oportunidad y cuando llega a tener ese nivel de poder, ejercerlo en beneficio no de enfrentar las dos cosas, sino en beneficio de demostrar la capacidad y abrir oportunidades también para que muchas mujeres que tienen tanta capacidad como hombres tengan igual las condiciones para enfrentarse a una lucha por una curul en la asamblea o en las posiciones que les toque corresponder. Tienen que darse cuenta que el papel es tan importante como también tiene que saberlo el hombre, obviamente. O sea, pero lo que aquí estamos tratando de decir es que no hay pasos para atrás. Y yo creo que tengo la fe de que las nuevas generaciones piensan muy diferente a la tradicional posición de nuestros bisabuelos, etcétera, y eso es una buena oportunidad. Y hablar de esto me parece muy, muy actual, muy importante, muy valioso, y es como generaremos algo de cambio al futuro inmediato. O sea, no estamos hablando de 20 años, no estamos hablando ya, en papel ya, en pequeñas cosas como lo decía vos,
de que las personas nos respetemos, de que le demos valor a eso, sin perder la feminidad, sin perder el hombre con sus cosas de hombre, porque de eso se trata, pero guardando el respeto a las diferencias y al valor que tiene cada persona en su capacidad intelectual y etc. Claro, no solo respetarlo, yo creo que es celebrar la diversidad. O sea, no solamente tolerar que cada quien es como es, sino decir qué riqueza me produce la diversidad. Yo quería decir una cosa que analicé, lo voy a hacer lo más cortico posible, que me parece eh, muy complicado, que es, digamos, a la mujer se le ha embutido un rol social del cuidado de los hijos, de todo eso, que además es visto como algo de menos valor, porque no resulta productivo en términos que no le están pagando, ¿verdad? Entonces, además de que se le embute ese rol que no necesariamente es decisión propia, porque a mí me parece excelente que si una mujer en libertad de autonomía decide ser ama de casa y quiere dedicarse solamente a hacer eso, está bien, o sea, es una opción, si está en libertad y se le da el reconocimiento y todo, perfecto. Pero entonces se le pone en un valor más bajo y además no se le reconoce el rol social que tiene, porque el valor productivo a nivel macroeconómico que tienen las amas de casa al cuidar a los niños, a los enfermos, todo eso es realmente grande. O sea, si alguien no está cuidando a los niños, ¿quién va a ir a trabajar y a producir dinero? ¿Sí? Y sí, las mujeres que están en esa situación están además en una situación de desventaja completamente porque estás dependiendo económicamente de alguien más que depende de uno para ir a trabajar, pero le dicen a la mujer, no, usted no está trabajando, usted no produce nada, usted no decide. Ahí mismo está el mismo fenómeno, Matilde, no se le reconoce el rol que tiene para que el otro también pueda ir a producir. Y hay mujeres que quedan así, ni siquiera tienen luego una pensión, no tienen opción para irse porque no tienen cómo trabajar. Y yo he pensado que realmente debería haber una ley en donde a las amas de casa se les reconozca un salario, aunque sea un salario mínimo, salud y pensión, aunque tu esposo esté trabajando. No para perpetuar esa situación, sino porque sigue perpetuándose, porque estructuralmente estamos mal, y darle a esas mujeres una vida más digna y un poquito de independencia, ¿sí? Eso pensé también de lo que habías hablado y de ese, serían como esos fantasmitas del efecto Matilde, que de repente no se dan en esas esferas intelectuales, sino que se dan en el día a día, que se da en todo tipo de relaciones y a cada rato. Sí. Y, bueno, otra cosa, voy a tratar de ser muy breve también, es que realmente no nos hemos escapado las mujeres de esa responsabilidad que tenemos de la reproducción de la especie, porque nosotras nos embarazamos, nosotras tenemos que cuidarlos, aunque el embarazo sucede en el cuerpo de la mujer y no puede suceder de otra manera hasta que sepamos en este momento, pero la crianza es una responsabilidad compartida, debería de serlo, pero todavía recae en la maternidad y no en la paternidad, no tanto. Entonces está esa presión social de que ahora las mujeres tienen que trabajar, empoderarse, ser libres, independientes, pero al mismo tiempo tienen que ser buenísimas madres porque si no, qué fatal, cómo va a ser una pésima mamá. Entonces como que ya no solamente tienes el rol que tienes que cuidar a tus hijos y tener hijos, sino que además tienes otra responsabilidad que es cumplir con ese empoderamiento y libertad. O sea, como que resulta asfixiante. Yo no tengo hijos porque no quiero, etcétera. Pero pasa, o sea, uno ve a mujeres en eso. La misma, bueno, tu compañera, que es una mujer que trabaja un montón, está súper atenta a eso, sí, o sea, yo ni sé, uno dice, ¿cómo es que hacen? O sea, ¿cómo es que sacan 2 días de un día? Porque no da. Y es una presión muy fuerte, es una presión doble lo que siento. Antes solo tenías que hacer eso, pero ahora tienes que hacer eso más esta otra cosa. Es muy Sí, sí, fuerte. yo comparto, hay algunas, digamos, matices de la interpretación que das que yo no la tengo obviamente por la diferencia, pero yo quisiera cerrar haciendo honor a dos personas, bueno,
obviamente a nuestras madres, la tuya, la mía, las de todos que hicieron ese esfuerzo y sacrificio, gracias a eso nosotros podemos criticar las cosas. Pero a Maruca, que es un caso exacto de lo que planteabas, con respecto a Pablo Neruda, así la trató, así la dejó, porque ella era una mujer de dinero acomodada y quedó en la miseria, gracias a ese matrimonio, sin duda alguna, esa es mi posición. Y la otra gran persona que le damos honor en esta tertulia es Amileva Mavic. Esa también sufrió en carne propia lo que podemos llamar el efecto Matilda. A ellas dos y a todas las demás mujeres que por una u otra razón han sufrido y sufren esa situación, pues planteamos una cuestión de que hay que luchar porque eso se vaya disminuyendo y ojalá se erradique totalmente lo antes posible el efecto Matilda. Y bueno, vamos a cerrar por ahí. Yo con esto cierro y te agradezco que sigamos en contacto, hija. Eso me gusta bastante. Sí, bueno, qué bonito. Ay, qué tema más complicado y la verdad es que a mí me mueve. Me mueve muchas cosas, pues, obviamente. Me duele mucho. Bueno, pero de pronto un aporte, si alguien nos escucha, de pronto tenga su posición, nos comente y también la haga reflexionar tanto a hombres como mujeres y a todas las personas de que se requiere analizar esto fuertemente, lo que te contaba de Mahoma, todo esto suma, es que todo suma. La vida de mi madre, las cosas que pasaban cuando uno escucha, todo suma a lo que es, pero ojalá la historia el tiempo vaya borrando esa cultura y realmente ha cambiado la cultura. Y vamos hacia adelante, hija. Vamos hacia adelante, esperemos que sí. Buenas noches. Chao. Chao, hija.